Buenos días, mis hermanos. Para hoy nos corresponde estudiar Hechos 27. El tema para hoy es la actitud en la tempestad. Miremos qué es tempestad. Es la alteración de las aguas del mar causadas por la violencia de los vientos. Miramos que la tempestad en el agua es cuando los vientos se acercan en el mar y empiezan que el agua empiece a subir y a hacer daños, causando a las personas, a los barcos, dificultades en su recorrer. En nuestra vida cotidiana, en cualquier área de nuestras vidas, siempre vamos a encontrar tempestades que se presentan como las dificultades, los problemas, las enfermedades, todas las cosas que nos causan tristeza, que nos causan dolor, que nos causan cambiar nuestro buen genio por un mal genio. Cuando conocemos de Cristo, estas dificultades son diferentes, porque en cada área de nuestras vidas vamos a encontrar estas dificultades, tanto en nuestros hogares, en el estudio, en las diferentes áreas de nuestras vidas como en el trabajo. Siempre van a estar las dificultades ahí. Aun cuando conocemos de Cristo, esas dificultades van a estar con nosotros, porque la palabra de Dios dice que Dios permite que pasemos estas dificultades para que podamos primeramente darle la gloria a Él y también podamos entender por qué, el propósito de estas dificultades. Miremos en Juan 16:33. Camila. Juan 16:33. Amén. Yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Aquí miramos que dice el Señor que cuando conocemos de Cristo, esas dificultades que teníamos en el pasado también van a permanecer en nosotros. Y entonces en nosotros esas dificultades van a ser como esas tempestades en nuestras vidas. Dios no nos las quiere quitar porque Él a través de estas dificultades quiere prepararnos para que podamos enfrentar esas dificultades, para que podamos vivir en medio de la tormenta. Miramos que Pablo en este capítulo tenía muchas dificultades. Él iba primeramente como preso en ese barco. En segundo lugar, iba encadenado. Se le presentó en el viaje una tormenta de pronto, que empezó unos vientos calmados, luego se les presentó una tormenta en donde el barco fue golpeado y se sentía en ese momento mucha angustia entre los que iban en ese lugar. Pero Pablo, más sin embargo, él no se desesperó, él por lo contrario ayudaba a las personas, les daba ánimo para que sigan adelante. Y así es en nuestras vidas. Esas dificultades que se nos presentan en nuestras vidas nos hacen actuar de diferentes formas. A veces tomamos una actitud agresiva, muchas veces la tomamos pasivamente y muchas veces hacemos caso omiso a esas dificultades. Este capítulo, donde nos enseña que Pablo tuvo muchos viajes en su vida y eso hace alusión también a nuestras vidas porque nosotros representamos como ese viaje en el barco. En nuestras vidas, a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos a mirar que va a haber dificultades que no son muy preocupantes y además y también hay otras que nos van a hacer sentir mal.
miramos que en nuestras vidas se presentan dificultades, como dice el versículo 13 en Hechos 27. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ahí miramos que los vientos eran suaves. Entonces, nosotros encontramos en nuestras vidas que encontramos problemas que no son tan graves, que podemos solucionarlas, que podemos pasar tranquilamente en las dificultades que nos encontremos. Y miramos también en el versículo 14, donde nos dice, pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces también miramos que en nuestras vidas también hay vientos huracanados, hay dificultades más grandes en nuestras vidas. ¿Cómo es nuestra reacción ante esas dificultades? Muchas veces cuando nos encontramos en problemas, a veces nos ponemos a gritar, nos colocamos de mal genio, nos desquitamos con los demás porque no comprendemos que el problema es nuestro. Pero ¿qué hacemos al gritar, al echarle la culpa a los demás? Es incomodar a las demás personas, hacer sentir lo que uno está sintiendo en el momento, hacemos que las demás personas también se sientan así. En muchos casos nos desesperamos, en muchos casos nos deprimimos, y eso hace que a nuestras vidas llegue la ansiedad. Ya en el momento que nos ponemos ansiosos por esas dificultades que se nos presentan, ¿qué va a traer nuestras vidas? El estrés. El estrés nos va a causar muchas enfermedades. Entonces, de nosotros depende cómo vamos a actuar para enfrentar estos problemas. Hace un ejemplo ahí. Marte dice que nuestra vida es como ese viaje, como un viaje en el mar, en ese barco. Pero cuando vamos de viaje, nosotros nos preparamos, y sobre todo si vamos en un barco, entonces somos precavidos de llevarnos salvavidas, de llevar algo que nos ayude en un momento de dificultad. Nuestra vida es como ese viaje, solamente que nosotros no nos preparamos para las dificultades, nosotros nos preparamos para disfrutar lo bueno. Y en el momento en que las cosas ya no empiezan a salir como nosotros deseábamos, entonces ahí es cuando nuestra vida se vuelve una ruina, sea en la iglesia o en cualquier parte. En la iglesia estamos contentas, mientras las cosas salgan como yo quiero. En el momento en que las cosas no salen como yo quiero, como yo no estaba preparado para eso, entonces simplemente se vuelve una rutina. Mira tu vida cuando vas a ir de viaje. Tú no dices simplemente, me voy hoy de viaje y sale. Todo viaje, por corto que sea, lo prepara. Y nuestra vida dice que es como un viaje, pero nosotros lastimosamente no lo preparamos. Cuando vamos de viaje dice, lleve un excedente de plata porque de pronto se le puede acabar. O sea, nosotros cuando preparamos un viaje nos preparamos para las dificultades del viaje. Lleve una frazada, lleve una cobija, algo, porque en el camino le puede hacer frío. Cuando nosotros preparamos un viaje, preparamos las cosas negativas del viaje. Pero en nuestra vida no. Nosotros solo nos preparamos para lo bueno y no nos preparamos para lo malo. Por eso, cuando llegan las cosas malas, nos cogen de sorpresa y arruinan nuestra vida. Amén. Miremos ahora cómo debe ser nuestra actitud en esa tempestad. Como primer punto, buscando la guía de Dios. Miremos en 2 de Samuel 2:1. Nos dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Él le dijo, a Hebrón. Ahí miramos que David tenía una guerra donde tenía que presentarse, tenía que enfrentarse a sus enemigos. Muchas veces en nuestras vidas tenemos esas guerras en las cuales nos vamos a presentar. En nuestras vidas, por decir algo, en el trabajo, cuando no tenemos trabajo, vamos a buscar
pero lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Nosotros queremos un trabajo tranquilo, un trabajo en donde podamos descansar, un trabajo donde no nos exijan, pero aquí la actitud de David era consultar a Dios. Él, para actuar, primeramente buscó la presencia de Dios. Él le preguntó, ¿qué debo hacer? Le preguntó, ¿debo subir? ¿Dónde debo ir? Y eso debemos hacer antes de tomar una decisión, antes de tomar una decisión, debemos primeramente consultar a Dios, preguntarle a Él, ¿debemos hacer esto? ¿Debemos hablar esto? Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, nos va a decir qué vamos a hacer. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Nosotros, por medio de la oración, le pedimos a Dios que nos guíe cada día, porque en nuestras vidas las dificultades son muchas. En nuestra familia, las dificultades en el trabajo, las dificultades para tomar una decisión en algo que tengamos que hacer, necesitamos de una guía. Entonces, a través de su palabra, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar. Entonces, David, primeramente, para enfrentarse ante esa guerra, pidió la dirección de Dios. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Dios es el que nos conduce por cualquier área, pero recordemos que Dios habla a través de la palabra, habla a través de otras personas. Cuando nosotros nos creemos demasiado autosuficientes y creemos saberlo todo, tenemos un gran inconveniente, y es que nos dificulta consultar. Hacemos las cosas y cuando ya las hacemos es que nosotros preguntamos, pero ya posiblemente es tarde. Por lo tanto, si nosotros tenemos que consultar algo a Dios, hagámoslo a tiempo, antes de hacer las cosas, y no tomemos ese mal hábito, esa mala costumbre de nosotros preguntar, pero cuando ya hemos hecho las cosas, cuando ya muchas veces es tarde, y si no es tarde, pues al menos ya hemos tenido que pasar muchas dificultades, muchos sufrimientos que pudimos haberlo evitado. En cosas sencillas, ¿cuántas cosas tú tienes que hacer en el día que alguien podría ayudarte? Cuando yo acepto la ayuda de alguien, me va a rendir el tiempo, va a ser más eficiente mi trabajo, pero a veces quiero hacerlo yo todo. Ni le consulto a Dios, ni le consulto a los demás. Como segundo punto tenemos teniendo paciencia y actuar con calma. Leamos en Santiago 5:7, nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y también miremos en Hechos 27, el versículo 7. Nos dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ahí miramos que el viaje tenía muchos rumbos. Tenían que llegar hacia un sitio, pero el centurión tomó la decisión de irse por otro lado. Pablo, todas estas cosas, él miraba, pero también él no les decía nada, pero él sabía que si se iban por otro lado, iban a presentarse muchas dificultades, pero igual, sin embargo, tenían que llegar a ese mismo sitio. Muchas veces en nosotros también, en el caminar de la vida, en nuestros hogares, en el estudio, nosotros queremos que las cosas se hagan ya, en el momento. Cuando nosotros deseamos un trabajo o nosotros necesitamos que se cumpla algo en nuestras vidas, nosotros lo queremos hacer ya, y eso nos impacienta. Eso hace de que las cosas se dificulten más, que se pongan más problemas, que esto no se llegue rápido, nos pone de mal genio, nos daña la situación, tanto en nosotros como los que están a nuestro alrededor. Entonces nos dice en Santiago que tengamos paciencia, así como el labrador, él siembra su semilla, pero él sabe que tiene que pasar un proceso esa semilla para poder recibir el fruto. Ese es un proceso y largo, y él
mas sin embargo tenía paciencia. En nosotros también debemos actuar, pero también no tomarlo como decir, tener paciencia, echarnos a dormir o no hacer nada por lo que tenemos que hacer. Entonces, debemos tener paciencia, pero actuar. Asimismo, como necesitamos recibir de las cosas, hacer lo que tenemos que hacer, y en ese proceso las cosas se darán. La calma es algo fundamental en cualquier actividad que nosotros tenemos que hacer. Una persona ansiosa es una persona que se desespera y al desesperarse todo lo hace mal. Una persona desesperada por lo general pierde la capacidad de razonar y hace las cosas simplemente por impulso. ¿Cuántos de nosotros tenemos bonita relación con la iglesia y la dañamos porque nos dejamos llevar por la desesperación? Tenemos una bonita relación con nuestros amigos, con nuestra familia, y la dañamos porque nos dejamos llevar por la desesperación. Cuando tú y yo nos desesperamos, nos volvemos de mal genio. Cuando tú y yo nos desesperamos, gritamos, maltratamos, ofendemos y no nos damos cuenta de ello. Por eso qué importante es que en cualquier actividad que nosotros tengamos que hacer, aprendamos a conservar la calma. Amén. Como tercer punto, depositando la confianza en Dios. Miremos en 1 de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miremos también en Hechos 27, el versículo del 22 al 25. Nos dice, pero ahora os exhorto al tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahí miramos que las dificultades que se nos presentan, las tenemos que pasar, porque por medio de las dificultades aprendemos a hacer las cosas. Por medio de las dificultades nos podemos tomar de la mano de Dios. Él dice que nos hace pasar esas dificultades, pero que no nos hará afligir tanto así que no podamos soportar esos problemas. Él dice que no nos dará más carga de la que podamos soportar. Entonces nosotros debemos entender que en cada vida, en cada situación de nosotros, hay un propósito en esa dificultad. Porque si tenemos que pasar por esas dificultades, digámoslo, en los estudiantes, ellos tienen que presentarse ya terminan su colegio y tienen que presentarse a la universidad. Ellos primeramente piensan qué carrera voy a seguir. Tienen una indecisión. No sé qué carrera tomar. En el momento en que ellos deciden tomar la decisión de estudiar, tienen que saber que esos problemas van a venir, que tienen que estudiar duro, que tienen que esforzarse en madrugar, que tienen que esforzarse para trabajar, para presentar los trabajos. Entonces, tienen que, para poder obtener ese título, tienen que pasar por estas dificultades. Entonces, si nosotros queremos llegar a algo, debemos entender que ese propósito en cada dificultad de nuestras vidas lo tenemos que pasar, tanto en el hogar como en el trabajo también, porque nosotros muchas veces pensamos que si tomamos una decisión en casarnos, en estudiar, pensamos que va a ser una vida tranquila, una vida de gozo, de alegría. Mas, sin embargo, para que podamos tener esa vida tranquila debemos pasar por estas dificultades y tenemos que aprenderlas a enfrentar. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud de mentalizar
que vamos a tener que pasar por eso, pero que vamos a tener esa fortaleza y vamos a tener ese conocimiento de realizar las cosas, vamos a llegar a ese punto donde que tenemos el anhelo de llegar. Dios dice entonces en su palabra que cualquier cosa que nosotros querramos lograr va a haber problemas, dificultades. El mundo nos presenta espejismos y cuántas veces nosotros despreciamos lo que sí es sólido, lo que sí vale, por cosas que no valen, que son un espejismo que se puede desvanecer en cualquier momento en la vida. Afuera a veces nosotros encontramos amigos, personas que nos ofrecen un momento de gozo, un momento de placer, un momento de alegría, y no nos damos cuenta, y a veces nosotros preferimos eso y despreciamos lo que sucede en la casa, lo que sucede en la iglesia, lo que sucede en mi vida, porque encuentro algunas dificultades. La pregunta es, ¿vale la pena que tú cambies todo eso que Dios te ha dado simplemente por eso que parece que estás viviendo, por ese espejismo, porque esa comodidad que te está ofreciendo ahorita el mundo? Nosotros, como dice Marta, como no nos acostumbramos a que las cosas bonitas también traen sufrimiento, preferimos las cosas que no traen sufrimiento y que nos traen alegría, placer o gozo, y desperdiciamos muchas veces cosas buenas, importantes. Hoy yo te pregunto, ¿cuánto tiempo crees que te va a durar ese amigo que te está alejando de la iglesia? Hay muchas personas que se alejan de la iglesia por un amigo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que dentro de unos meses ese amigo ya no está. Ese amigo ya tiene otra amiga, ese amigo ya la desprecia. ¿Y sabes qué? Has perdido ¿cuánto? Por algo que no valía la pena. ¿Qué cosas estás a punto de perder por una amistad que no es sólida, que no vale la pena, que solo te ofrece unos momentos de alegría camuflados bajo el no sufrimiento? ¿Qué cosas estás a punto de perder? Si estás escogiendo algo porque piensas que te trae solo alegría y estás despreciando otras cosas que te causan cierta incomodidad, posiblemente te puedes estar equivocando. Amén. Como cuarto tenemos no perder la esperanza. Miremos en Hechos 27, el 19 y 20. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella, por muchos días y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Miramos que hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Si nosotros no queremos perder la esperanza, debemos luchar hasta el final. Miramos que nos encontramos en dificultades, como Pablo se encontraba con los compañeros, con todos los presos, se encontraban en dificultades porque primeramente se desviaron del camino, y eso condujo a que llevaran más días donde ellos la desesperación no podían comer. Se les presentó un momento en que esa tempestad fue tan fuerte que el barco se golpeó, y ellos se aumentó el temor en ellos. Entonces, Pablo, la reacción que tenía, la actitud de él fue estar tranquilo. Esa calma que tenía él, transportarla también a sus compañeros. Él les animaba, les decía que no se preocupen, que si eso tenía que suceder, pues ellos tenían que actuar. Tenían que, si por el peso o por la tempestad se desvió el barco, ellos tenían que actuar. ¿Qué tenían que hacer? Para que el barco no perdiera ese equilibrio, tenían que deshacerse de algunas cosas. Pablo los invitaba a actuar, a que ellos puedan en ese momento mirar qué podían hacer frente a esa dificultad. Dice que debemos luchar hasta el final. Y de todas formas, la esperanza, lo más importante es colocar la esperanza en Dios. Porque si nosotros estamos pasando por una dificultad y queremos darle la solución en nuestras propias fuerzas, podemos desviarnos hacia otro lado y derribarnos. Más la esperanza que depositamos en el Señor va a ser
de bendición para nuestras vidas. Miramos que debemos depositar toda la esperanza también en nosotros mismos, porque si nosotros estamos esperanzados a que los demás actúen en nosotros, eso va a dificultarnos. Nosotros tenemos que tener confianza en nosotros y también saber que si Dios nos ayuda y si los demás nos están colaborando también, entonces tenemos nosotros esa capacidad de poner esa confianza en nosotros, esa esperanza de que podemos realizar las cosas. Entonces, esperanza no es más que tener algo todavía que esperar, algo que yo creo que puedo alcanzar. Cuando yo todavía creo que hay posibilidad de alcanzar eso que yo quiero, puedo perseverar. ¿Cuándo se acaba la capacidad de perseverar? Cuando yo ya entiendo que nada voy a poder alcanzar, que nada todavía tengo que esperar. La esperanza, por lo tanto, es esa luz que me dice que todavía es posible, que sí lo puedo lograr, que algo tengo que alcanzar, y entonces puedo triunfar. Como quinto punto, escuchar consejos sabios y además obedecerlos. Miremos en Hechos 27, del 9 al 12. Nos dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste, sureste y sudeste, e invernar allí. Miramos que Pablo los estaba aconsejando. Él les decía cómo actuar, cómo deberían de navegar, que cómo deberían de mirar el problema que estaban pasando, y él los estaba dando un consejo de que ellos se tranquilicen, de que ellos tomen el rumbo que él les decía, que él les estaba enseñando que si se desviaban por ese lado iban a encontrar muchas más dificultades, que la tormenta de pronto iba a ser muy grande, que esa tempestad podía derribar ese barco. Muchas veces en nuestras vidas hay personas que nos aconsejan para bien, y hay otras personas que nos aconsejan para mal. Debemos tomar esos consejos sabios de las personas, mucho más esos consejos de personas que conozcan de la palabra de Dios. Nosotros estamos rodeados de personas que conocen de Dios, que conocen de la palabra de Dios. Y si nosotros miramos en la palabra de Dios, encontramos muchos consejos para que nuestras vidas sea una vida agradable, una vida en donde nosotros podamos soportar esos problemas, en donde nosotros podamos darles la solución a los problemas. Y si nosotros hacemos caso y somos obedientes a esos consejos, vamos a tener esa bendición. Miramos en Hechos 27, en el versículo 21. Nos dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar en Creta tan solo para recibir el perjuicio y pérdida. Miramos que él los aconsejó que no hicieran eso, pero ¿qué hizo el centurión? Más caso le hizo al que dirigía el barco, más no al consejo que le estaba dando Pablo, porque Pablo, miramos que él era una persona que actuaba primeramente con la dirección de Dios. Él primero consultaba a Dios las cosas. Él en esa dificultad en medio de la navegación, él buscó de Dios y le pidió que salvara a la tripulación, que salvara sus vidas. Y Dios le envió un ángel en el cual le dijo a Pablo que esté tranquilo, que no se preocupe, que esas vidas llegarían todas reunidas
hacia el lugar donde tenían que ir. Mas, sin embargo, ellos no hicieron caso a esos consejos, se desviaron por otro lado. ¿Y qué sucedió? Que tuvieran muchas pérdidas. Ellos llegaron casi sin barco hasta el final. En nuestras vidas también nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas o de pronto escuchamos consejos de personas que nos desvían del camino, personas que nos guían por senderos a los cuales vamos a encontrar, como dice ahí en este capítulo, pérdidas, mas no bendición. Y si nosotros queremos ganar esa bendición de Dios, queremos que todo nos vaya bien, pongamos oído a las personas, escuchemos esos consejos de esas personas que de pronto por experiencia o porque son guiadas por el Espíritu Santo, como nuestros pastores, como nuestros líderes, como personas que ya han pasado por estas dificultades y que por eso ellos nos aconsejan cómo debemos actuar. Hay una frase que dice: el que no escucha consejo no llega a viejo, porque simplemente cuando nosotros hacemos caso omiso a ese tipo de consejos buenos que nos ayudan a edificar, no podemos avanzar. Hablábamos algo al comienzo. Dios quiere ayudarnos y Él nos ayuda a través de muchas personas, a través de circunstancias, solamente que nosotros no queremos entender. No creas que todo lo sabe, y así todo lo sepas. Si tú no aceptas la ayuda de las demás personas, así tú todo lo sepas, no vas a avanzar, no vas a dar los mismos frutos. Tú, por mucho que sepas, te vas a limitar en la producción, te vas a limitar en lo que puedes hacer. Si tú aceptas la ayuda de otras personas, vas a hacer tu parte, ellos van a hacer la suya, y los frutos y la rentabilidad va a ser mucho mayor. Como sexto tenemos enfrentar el problema, no huir. En Hechos 27:30 nos dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Miramos que si tenemos que enfrentarnos a situaciones en las cuales debemos pasar, debemos tomar esa decisión de actuar, de hacer las cosas bien. Muchas veces cuando tomamos la decisión de casarnos, pensamos que el casarse va a ser algo fácil. Es bonito, el matrimonio es muy hermoso, siempre y cuando se lo pueda llevar bien, con amor, comprendiéndose, pero no solamente de amor vive el hombre. Hay cosas que debemos también cumplir en el matrimonio. Cuando ya se presentan las obligaciones en nuestras vidas como padres, cuando ya se presentan las obligaciones con nuestros hijos de poderlos educar, de poderlos guiar, en ese momento es donde nosotros como que queremos echar atrás, como que queremos huir del problema, como que eso nos quedó grande. Pero entonces nosotros debemos enfrentar el problema. Si decidimos, ya tomamos la decisión de seguir este camino, debemos hacerlo, debemos cumplir con las cosas que debemos que hacer, porque el huir no nos conduce a nada. El huir nos va a hacer que nuestra vida retroceda, más no que avance, porque estas cosas que nos suceden tanto en el matrimonio como en el estudio, como en el vivir diario, en el trabajo, estas cosas nos hacen crecer, nos hacen avanzar. Más sin embargo, debemos enfrentar estos problemas, debemos tener la sabiduría para poder realizar las cosas que tenemos que hacer para llegar hasta donde hemos decidido llegar. En el fútbol hay una frase que utilizan algunos técnicos y ellos dicen que la mejor forma de defensa es el ataque. No importa cuánto huyas, el problema un día te va a alcanzar. Por lo tanto, como dice Marta, la solución no es huir, la solución no es ignorar, la solución no es posponer, la solución es enfrentar, es actuar en el momento oportuno, en el momento justo. Para concluir, tenemos frente a las dificultades una actitud
Si nosotros tenemos dificultades, debemos tener una actitud de confianza, paciencia, que esto nos va a ayudar a enfrentar y a encontrar las soluciones para ellas. Debemos primeramente consultar a Dios y consultar a los demás para poder enfrentar. Todo depende de nuestra actitud. Si queremos que las cosas se calmen, si queremos que estas tempestades no sean mucho mayores, debemos consultar primero a Dios y tener esa actitud de tener la paciencia, de poner la esperanza, tanto en Dios como en los demás, para poder realizar nuestras cosas bien, y así vamos a obtener que esas dificultades no nos venzan a nosotros, sino que nosotros podamos vencer las dificultades. Amén. Entonces, algo que podría ser redundante aparentemente, el problema no está en el problema está en la actitud que yo asumo frente a ese problema. Como nos dice ahí en Juan 16:33, mientras estemos en este mundo habrán problemas, habrán dificultades, mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Cómo es tu actitud frente a esos problemas? Eso determinará tu victoria o tu fracaso. De nuestra actitud depende que se abran puertas de oportunidad o que se cierren puertas de oportunidad. De tu actitud y de la mía depende que las demás personas nos amen o nos desprecien. Es nuestra actitud la que aleja a las personas o las acerca hacia nosotros. Así que ese es el tema que Dios nos ha dado esta mañana, una actitud en la tormenta, cómo te portas frente a tus inconvenientes y tus problemas. Así que estaremos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, con un nuevo tema. Recuerda también que en nuestra radio estaremos a partir de las 10 emitiendo nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Así que Dios los bendiga, los esperamos en nuestra próxima emisión.